buenos días. El día de hoy hablaremos sobre el racismo, pero antes de meternos de lleno en el caso es necesario un poco de contexto histórico. En el Perú, según el libro de Rolando Rojas y Antonio Zapata, Desigualdades desde siempre, se pueden distinguir tres tipos de racismo, de los cuales solamente hablaremos uno por fines didácticos. El racismo étnico-cultural, que da inicio en el siglo XIX y predicaba que los indios y negros analfabetos eran más susceptibles a no desarrollarse que su contraparte blanca. Bueno, desde el principio de esta época se cree teóricamente que la República de Indios y la República de Españoles van completamente separados, es decir, segregación total. Sin embargo, cuando se aplica este proyecto físicamente, no funciona, dando inicio al sistema de castas o al mestizaje. De este sistema se sacan palabras como negro o cholo, que adquieren un tono peyorativo. Sin embargo, a medida que fue pasando el tiempo, estas palabras fueron transmutando en definición hasta llegar a hoy en día, en donde se puede decir que abarcan un espacio relativamente positivo en lo que conforma nuestra peronidad. No obstante, no todo siempre es tan bonito. Entenderemos el racismo como actividades a veces sutiles, a veces no tan sutiles, que a lo largo dañan a la persona y que explotan al más mínimo altercado. Como ya mencioné antes, el uso de negro y cholo como adjetivo o como insulto significa que todavía no se acepta o no se percibe estas palabras como algo bueno. Y esto lo veremos en el siguiente caso. Bueno, en este caso a mí me tocó hablarles sobre las diferencias entre la discriminación y el racismo. ¿Qué es la discriminación? La discriminación significa tratar a alguien de forma diferente, es decir, tratar a una persona peor que a otras en las mismas circunstancias. El motivo de la discriminación puede ser el origen étnico, la religión o la nacionalidad, entre otros. Ahora, también se considera discriminación la creación de un ambiente amenazador, hostil, despectivo o humillante, así como obligar o alentar a o realizar actos discriminatorios a otras personas. Ahora, ¿qué es el racismo? El racismo significa considerar una persona inferior a otras, ¿no? Tanto a una persona como a un grupo de personas pertenecientes, como el motivo de origen, el color de piel, la personalidad, la cultura, la lengua materna, entre otros. Un delito de racismo es un delito en el cual el autor del mismo tiene un motivo racista. La violencia, la difamación, la discriminación, las amenazas, las vejaciones o los daños se consideran racismo. Muchas gracias. Bueno, ahora resumen este caso. La agresora, identificada como Zuleika Alastrista, que golpeó y discriminó a la trabajadora de vigía de municipalidad, que corresponde con el nombre de Elena Visa Choquecondo, luego de que la vigía restringiera el paso por motivo de una obra ubicada en Uchumayo, en Arequipa. En este video, bueno, este video ha generado muchas indignaciones hacia la gente, ya que ha sido, bueno, ya que ha sido difundido por las redes sociales, ya que la señora Zuleika golpea con un palo a la trabajadora vigía mientras la insulta con palabras racistas. Luego sería presente la Policía Nacional del Perú y ambas serían trasladadas a la comisaría para pasar por el médico legista. Bueno, a la señora Zuleika se le encontró bueno, se le encontró alcohol en la sangre y en ese momento se iba a investigar si tenía el límite permitido. Bueno, transcurso de un año de este lamentable suceso, pese a los insultos, pese a los insultos racistas y golpes que le propinó a la vigía, señora Zuleika, la fiscal Janet Valdivieso Herrera decidió archivar la denuncia, considerando que no ha habido discriminación o palabras racistas. Bueno, generando esto indignación en la población, ya que la población apoyaba a la señora Elena. En el caso presentado intervinieron la señora Elena Visa Chaquecondo y la señora Zuleika Alatrista Andía como personas naturales, así como la fiscal Janet Valdivieso y el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, el señor Franklin Tommy López,
ambos como representantes del Ministerio Público. Llegó el momento de identificar a los responsables y en primera instancia se nos presenta a la agresora Zuleika Alatriste Andía, identificada como la agresora verbal de calificativos raciales hacia Elena Visa Choquecondo. Seguido después se nos presenta a la fiscal a cargo del caso, a Janet Valdivieso, la cual minimiza esta acción de violencia verbal racial como solo un daño a su honor y que por lo cual no amerita una investigación solo por el uso calificativo de cholo, acompañado además de injurias, y cerrando con el presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, Franklin Tommy López, el cual se pronunció y mencionó que solo fueron acreditados los delitos de lesiones leves y peligro común, debido a la falta de evidencia, pese a la presencia de un video en la cual se ha tomado en redes sociales como una indignación total. Como mencionó mi compañero Joel, identificamos como responsables a Zuleika Alatriste, responsable de los actos de discriminación contra la vigía Elena Visa, y a Janet Valdivieso, fiscal encargada de archivar el caso. Desde nuestro punto de vista, la fiscal no fue imparcial, ya que la imparcialidad es una postura neutra que no favorece a nadie. Sin embargo, en este caso claramente vemos cómo ella ha tomado una posición a favor de la discriminante, ya que no sancionó el acto de discriminación que está penado desde el año 2000. Desde mi punto de vista, no identifico cómo alguna de las dos, mediante sus decisiones y acciones, pudo haber sido responsable de una buena acción. Pues como sabemos en el libro de Droit, Ética explicada a todo el mundo, en el capítulo 1, menciona que la definición más cercana a la ética es la búsqueda y actitud de los buenos y malos comportamientos, agregando una cierta preocupación por los demás. Pero en el caso podemos ver que la agraviante no tuvo ningún reparo en minimizar, insultar y discriminar a la trabajadora. Además, relacionando más la noticia de discriminación con el capítulo 1, reitero que las acciones de las responsables no producieron nada bueno, ya que Droit menciona que incluso al actuar sin pensar, nosotros construimos una ética. Esto lo podemos relacionar más al caso de la fiscal, ya que al no reconocer y sancionar los actos de discriminación, abre paso a que otras personas repitan el mismo patrón de comportamientos. Por último, al final de la noticia se menciona que Zuleika quiso entregar 300 soles a la agraviada para que retire la denuncia. Esto nos hace pensar que ella en verdad no se siente culpable de lo que hizo, sino quiere salir del apuro. Por consiguiente, opinamos que Zuleika no vive en base a los valores éticos convencionales, sino que ha construido una ética a base de la discriminación hacia otras personas. Ahora hablaremos sobre el concepto de persona que estamos utilizando para juzgar el caso. En primer lugar, el grupo identificó que la persona y el humano son diferentes. De acuerdo a un punto filosófico, el humano es el que tiene ese ADN, mientras que la persona es más una consideración moral. Entonces, de acuerdo a esto, consideramos dos posibles teorías para definir a la persona. Una que vendría a ser la de según Peter Singer, que nos dice que la clave de la personalidad es la sintiencia, o sea, la habilidad de sentir placer o dolor. De acuerdo a esta teoría, dirigiéndonos al caso, Elena, la fiscal Janet y Zuleika, que es la agresora, vendrían a ser personas, pues estas tres tienen esas habilidades requeridas para esta teoría. Pero si nosotros queremos darle una diferencia en que quién tiene mayor personalidad que la otra, nos dirigimos a la teoría, hasta el momento la más acertada, que es la teoría gradiente. Esta nos dice que es más como un regulador de volumen, o sea que se puede tener más o se puede tener menos, y esto va de acuerdo a la edad y también a las acciones. Es decir, si una tiene mejores acciones o acciones buenas comparadas con la de otra que tiene acciones malas, la de acciones buenas tendrá mayor personalidad. Entonces, vamos al caso. Zuleika es la agresora, la que tiene acciones malas, la que agredió físicamente y psicológicamente a Elena. Ella tendrá menor personalidad que Elena, pues Elena tuvo paciencia, mantuvo el control y esperó a que las autoridades se encarguen. Por último, decir que Janet, la fiscal, tendría menor personalidad que Zuleika, de la agresora, pues Janet, siendo fiscal, minimizó esta acción de violencia. Entonces, en conclusión, utilizamos como concepto de persona la teoría gradiente.
¿Por qué decimos que este caso es un caso que le compete a la ética? ¿Y cómo juzgaríamos si es que es buena o mala? Pues bien, primero debemos de saber que la ética no es subjetiva, sino intersubjetiva. ¿Qué queremos decir con esto? Que somos nosotros mismos, la sociedad, quien decide qué acción es buena o mala. Hemos ido históricamente llegando a la conclusión que hay algunas acciones que son buenas o malas a lo largo de la historia. ¿Por qué despreciar y relegar a un grupo de personas? Porque no tienen los medios suficientes en cada uno de los campos que nos benefician. Ese es un auténtico atentado contra la dignidad. Y cuando atenta a un criterio tan básico como es este de la dignidad humana que le compete a la ética, este es calificado como malo. Una filósofa, Adela Cortina, este es un mecanismo de disociación. Nosotros tendemos a poner entre paréntesis aquello que nos molesta, a invisibilizar aquello que nos molesta, a disociar aquello que nos molesta. Tenemos el afán de la supervivencia, pero sumado con la disociación, nos da como resultado poner entre paréntesis aquello que no nos interesa. ¿Y quiénes están incluidos en ellos? Pues todas las personas a las que han sufrido de racismo. Recapitulemos lo que hemos visto con anterioridad. Los hechos se produjeron el 16 de febrero del año pasado, cuando la vigía laboraba en las obras de la variante de Chumayo. La ingeniera Zuleika Latrista desobedeció las indicaciones de Visa y trató de ingresar con su auto a una de las calles cerradas por las obras. En ese instante, atropelló el pie de la trabajadora. En respuesta, Elena Visa golpeó el auto de la conductora, quien se bajó muy molesta y comenzó a insultarla y amenazarla con un palo. La agresión fue grabada por otro conductor y se viralizó en redes, criticando la actitud de la conductora. La investigación posterior determinó que el agresor estaba bajo los efectos del alcohol, arrojando un 0.86% de alcohol en la sangre. En el video se puede ver que el artista golpea en la cabeza a Visa con un objeto. Enseguida le dice: ¿quién te crees, chola de? Yo te voy a denunciar, tú no sabes con quién te has metido. Fuera de acá, porquería, tú no eres nadie para meterle la mano a alguien. ¿Qué te he hecho, salvaje? Por lo cual, la fiscal determinó que no se evidencia ningún tipo de discriminación y que los hechos que se suscitaron, si bien son con gritos e insultos, son solo agravantes, pero no tienen calidad de delito. ¿Cómo es posible que, habiendo pruebas donde se evidencia la discriminación sociocultural, que además de ello se evidencia la agresión, se considere como no agravante y se proceda a archivar el caso? Muchos casos como estos quedan impunes y este es el claro ejemplo de la corrupción que se vive en el país. Esperemos se tomen las medidas necesarias y reabra el caso, lo cual no debe quedar impune.